Buenos días. Yo soy simplemente la presentadora de estos 4 jóvenes teólogos y teólogas. Hemos comenzado esta mañana con toda esta esperanza, gracias Marcela, esta esperanza y toda esta proclamación profética que nos han hecho las comunidades eclesiales de base del Salvador, que los pobres tenemos derecho a la fiesta, a la esperanza, a la belleza, y hay que seguir andando. Hay que seguir tejiendo esta historia y por eso también son un signo de esperanza nuestros hermanos y hermanas, teólogos y teólogas de distintas partes de nuestro continente que están haciendo esta historia. Por cuestiones de tiempo, aquí solamente tenemos 4, un laico, una laica, un teólogo sacerdote, una teóloga religiosa. Les invitamos a pasar aquí, adelante, para tener este conversatorio que tiene su origen en las inquietudes que han aparecido en los anteriores congresos de Sao Leopoldo, en Belo Horizonte, y sobre todo el año pasado tuvimos lo que se llama el primer encuentro intergeneracional. Fue un encuentro sencillo, una reunión de trabajo en Puebla, México. Nos reunimos 46 teólogos y teólogas de distintas generaciones y vimos que eso fue una riqueza, un encuentro fraterno, sororal, y de ahí nació la inquietud también de que escuchemos las voces de nuestros hermanos y hermanas, teólogos, teólogas jóvenes. Yo soy en el medio, yo no soy joven de referencia, ¿verdad, Marcelo? Pero hay gente mucho más joven, como vamos a ver, que está haciendo este camino. Les invito a pasar adelante a los 4 y vamos a hacer una presentación breve de ellos y ellas. ¿Quiénes son estas 4 personas que nos acompañan? Gente que viene también como de ese sueño, de esa búsqueda, esa exploración de nuevos caminos para la teología de la liberación, para la iglesia de los pobres, para nuestras comunidades. Son personas involucradas en procesos y compromisos pastorales con ese sueño de empujar también cambios. Ellos van a tener un poquito tiempo, también van a utilizar algún símbolo según cada uno, cada una lo desee. Quiero presentarles en primer lugar a Silvia Cáceres, que viene desde Perú. Ella se define como una aprendiz de teología, así somos todos los teólogos y teólogas, ¿verdad? Entonces, ha estudiado teología, también tiene maestría en filosofía y trabaja en el Instituto Fray Bartolomé de las Casas en un proyecto concreto que se llama Iglesia Pobre y para los Pobres, que es un proyecto que quiere aportar a la formación de agentes de pastoral jóvenes y a la transformación de la realidad. Tenemos aquí a Israel Alison Regis Silva, sacerdote de la diócesis de Limoneiro do Norte, en Ceará, Brasil, graduado en filosofía y en teología por la Facultad Católica de Fortaleza y desempeña su actividad pastoral en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Aracati, y es miembro de Cáritas Diocesana y acompañando, es un joven sacerdote, acompañando diversos movimientos sociales y organizaciones populares. Laura Yastiu Maya Quiché, hermana misionera dominica del Rosario en mi congregación, realiza su misión en la zona 18, en la periferia de la ciudad de Guatemala, y también ha trabajado en el área rural con la población indígena Maya Achí. Es del área de economía, contadora, nos cuenta las costillas, pero es teóloga también y con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar.
es formadora de la escuela Monseñor Gerardi y trabaja en Diaconía de Guatemala, una organización sueca fundada por las Iglesias Libres de Suecia y que está muy comprometida con los trabajos en la línea de género, de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Y terminaremos con Francisco Bosch, joven teólogo, laico, nacido en Mar de Plata, en Argentina. Dice él que despertado a la Pascua aquí en El Salvador, porque se formó aquí, en esta misma Universidad del Salvador, y también ha escrito un libro sobre teología descolonizadora, El Grito de Colonizador, no sé si lo trajiste para venderlo, pero por ahí El Grito de Colonizar su libro, y se ha formado como un educador popular, teólogo callejero, artista, y mingueando en las comunidades de nuestra América, viviendo todo eso desde la espiritualidad de los pobres, desde el carisma franciscano como laico y de Charles de Foucault. Es como él vive esa vocación teológica y pastoral, ayudando a la transformación del mundo. Démosle un fuerte aplauso y comenzamos con Silvia. Por ahí van a tener algunas fotos que nos va a pasar Rodolfo sobre ellos. Bien, buenos días con todos y con todas. Bueno, es un placer y una alegría estar aquí compartiendo con ustedes y con mis compañeros y compañeras. Entonces, agradezco a Merindia por darnos la oportunidad y este espacio, ¿no? Bien, entonces, la pregunta del panel es, a 50 años de Medellín, ¿cuáles son nuestros sueños hoy? ¿No? Primero, ¿no? Para empezar, quisiera expresar que como joven laica, cristiana, que realiza su seguimiento a Jesús dentro y desde la iglesia, creo que mis aspiraciones y mis sueños, los de hoy, no están disociados de aquellos sueños que surgieron en Medellín y Vaticano II, ¿no? Aquellos sueños de ser una iglesia que haga suyos los gozos, las esperanzas, las tristezas, las alegrías de las personas de nuestro tiempo, ¿no? Y me parece importante resaltar eso de nuestro tiempo porque hablamos del hoy, ¿no? Y entonces traigo aquí esos rostros indígenas, mujeres, jóvenes, niños, niñas, personas de otra orientación sexual, ¿no? Que se manifiestan y que irrumpen hoy, ¿no? Y desde lo personal quiero agradecer a aquellos amigos y aquellas amigas, jóvenes como yo, otros más jóvenes, y también a aquellos amigos y amigas de juventudes acumuladas, como solemos decir, ya no tan jóvenes, que me han sabido enseñar y ayudarme a sentirme parte de esta experiencia eclesial. Bien, entonces quiero compartir con ustedes, en realidad a partir de mi experiencia, de mi testimonio, como dijo Geraldina, trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas en Lima. Es una institución, una especie de ONG, así tuvo que ser para poder constituirse y poder hacer algo, ¿no? Fundada por Gustavo Gutiérrez, quien no está aquí, pero a quien agradezco mucho por ser ese amigo y compañero de camino también. Entonces, bueno, quiero compartir una fotografía como símbolo, ¿no? Es una imagen. Como los símbolos no se explican, sino se interpretan, lo dejo ahí para que ustedes lo vean un rato. Bueno, no tanto rato porque no tenemos mucho tiempo. Pero es justo el Francisco y dos líderes de la comunidad Arakbut del Perú, una comunidad indígena. Y no solo las personas, sino el encuentro entre la iglesia y las comunidades indígenas. Bien, quisiera contarles que, bueno, en febrero de este año llegó Francisco al Perú, hizo una visita y
Como institución, como Bartolo, así nos llamamos, así nos apodamos, pensábamos cómo preparar esta visita para que no se quede solamente en lo anecdótico y como suelen hacer los medios de comunicación. Y entonces decidimos primero organizar un encuentro de jóvenes. Pido que por favor pasen la siguiente imagen. Ajá. Entonces, organizamos un encuentro de jóvenes, ¿no?, llamado Los Jóvenes Renovamos Nuestro Compromiso con la Casa Común, ¿no? ¿Por qué esto, no? Porque muchos jóvenes en el Perú de distintas regiones, y supongo que de América Latina también, vemos como un signo de los tiempos la crisis ecológica, ¿no? Pero como se decía en una charla ya, no la crisis ecológica desde un discurso verde nomás, sino a la luz de las realidades de los pobres, y en especial de las comunidades indígenas, ¿no? Y como jóvenes nos preguntábamos por los jóvenes también de estas comunidades, ¿no?, cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones, y qué tienen que decirnos a los jóvenes que no pertenecemos, digamos, a estas comunidades, pero que sí queremos dialogar y escuchar también su voz, ¿no? Entonces, el primer punto de la visita de Francisco al Perú fue Puerto Maldonado, una ciudad que está ubicada en la región amazónica, una ciudad que tiene y que alberga distintas comunidades de la Amazonía indígenas, pero también una ciudad con distintas problemáticas sociales muy fuertes, ¿no? Pobreza, contaminación, trata de personas, enfermedades, minería ilegal, grandes empresas que explotan los recursos sin importar la vida de la gente de esas personas, ¿no? Y entonces, o sea, en definitiva, un contexto de muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, como jóvenes, veíamos que desde ese contexto de muerte Dios nos habla. Es una realidad que nos reclama, ¿no? Nos preguntábamos de qué manera nos confronta esa situación, ¿no? ¿Qué nos corresponde hacer como jóvenes ante esta situación? ¿Cómo nos afecta también, ¿no? Y en el encuentro en realidad no encontrábamos una respuesta única, ¿no? No había una respuesta única, pero sí la convicción firme de que no podíamos y que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y estar callados, ¿no? O sea, hay un sistema actual que abusa, ¿no?, que somete, que calla y que apaga la vida de nuestros pueblos, y realmente eso es lo que no queremos los jóvenes, ¿no? No queremos, y desde la Iglesia queremos también aportar y empujar que estas voces que son calladas se escuchen, ¿no? Y empezando por nosotros. Entonces, en el encuentro veíamos, sobre todo, ¿no?, hablábamos de nuestra propia experiencia como jóvenes y veíamos que nos importa mucho el tema de las relaciones que construimos con los otros, ¿no?, el tema del encuentro con los otros. Esto que dice Francisco de una cultura del encuentro, ¿no? Y nos preguntábamos cómo lo íbamos viviendo cada joven, ¿no?, en su comunidad, en su región, porque fue un encuentro donde llegaron personas de distintas regiones de mi país, ¿no?, del Perú. Y entonces a partir de ahí hablábamos, ¿no? Y yo recuerdo el testimonio de una joven, ¿no?, lideresa de la Amazonía, que tiene mi edad, ¿no?, y muy fuerte y muy valiente, ¿no? Justo es la mujer, la joven que está en la imagen, ¿no?, que vieron anteriormente, Jessica Patiachi, ¿no? Es quien pudo alzar la voz delante de Francisco y hablar de esta realidad de los pueblos amazónicos, ¿no? Y recuerdo que decía lo siguiente, ¿no? Hay un estereotipo hacia los indígenas por parte de la cultura hegemónica, ¿no? Y se preguntaba, y nos preguntaba, ¿no?, ¿qué indígena no ha sufrido discriminación, ¿no? Y al mismo tiempo decía, no me victimizo por eso, ¿no? Soy una persona, soy sujeto y estoy orgullosa de la comunidad y la cultura a la que pertenezco. No me victimizo, los indígenas, nosotros, damos la cara, ¿no?, plantamos la cara. Entonces ese testimonio a mí me cuestionaba mucho, y a los jóvenes también, y nos preguntábamos por el problema de la discriminación que ella había señalado, ¿no?, el problema del mal llamado racismo, ¿no?, en realidad porque las razas no existen, ¿no? Y
desde nuestra experiencia de fe, ¿no? Un joven decía lo siguiente: algo central en mi experiencia de fe son las relaciones que construyo con los otros. Jesús, maestro y amigo, me invita a construir relaciones de igualdad y de fraternidad, relaciones de horizontalidad con los otros, ¿no? Entonces veíamos que el racismo, la discriminación se opone a todo ello y contradice justamente ese amor que Dios nos da, ese llamado que nos hace a formar relaciones de igualdad, de horizontalidad, de reconocimiento, ¿no? De fraternidad finalmente. Y nos sentíamos retados por eso, ¿no? O sea, cómo construir este tipo de relaciones, ¿no? Cuando en nuestro país, por ejemplo, y en toda Latinoamérica también, siempre hay o nuestras sociedades se han construido de manera desigual, ¿no? En la que algunos tienen privilegios y otros no. Entonces, ¿a qué estábamos llamados en medio de este contexto, de esta situación, ¿no? De desigualdad? Y algo importante que salió y que que me reta, que me desafía también es el tema de la identidad, ¿no? Los jóvenes decíamos, estamos necesitados urgentemente de repensar nuestra identidad, ¿no? Somos un país, ¿no? Somos una región, somos un continente pluricultural donde hay distintas culturas, y entonces ahí los jóvenes decíamos, pero hay culturas que son valoradas más que otras, ¿no? Y decíamos, ¿cómo nosotros, en nuestra propia identidad, nosotros mismos, tenemos esa diversidad de culturas también la tenemos, ¿no? En nuestra identidad. Entonces, trabajar ese tema nos parecía importante, cómo en nosotros se entremezclan diferentes culturas en nuestras raíces, ¿no? Y cómo hacemos dialogar esas diferencias, ¿no? Cómo nos comprendemos. Ya me están pasando la voz de que me falta poco, así que voy terminando. Y veíamos que en esto la Iglesia tiene un gran desafío y una gran tarea, ¿no? Cuando llegó Francisco al Perú y se encontró con las comunidades de la Amazonía, les dijo, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Y a los adultos, a los mayores, también a los abuelos que estaban ahí, a los ancestros, les dijo, ustedes tienen mucho que aportar, ¿no? A la humanidad, no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad, ¿no? Como decía Leonardo Boff en su charla, la crisis ecológica es una crisis social y reclama justamente nuestra atención. No podemos quedarnos callados ante eso. Entonces, creo que es importante para esta crisis escuchar otras voces, ¿no? Que vengan de los pueblos originarios con sus cosmovisiones, con su cultura. Francisco decía, a estas comunidades les decía, hay que plasmar una iglesia con rostro amazónico, ¿no? Y yo ahí veía, bueno, veía, digamos, cómo la Iglesia, a medida que va pasando la historia y la realidad, asume diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, en Medellín se decía Iglesia Pobre, Misionera y Pascual, en Aparecida Iglesia Samaritana, Abogada de la Justicia, ¿no? Y cuando Francisco inició su magisterio, quiero ser una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Que seamos ese tipo de iglesia, una iglesia en salida, ¿no? Y ahora decía, quiero una iglesia con rostro amazónico, con una iglesia que tenga el rostro de las culturas, ¿no? Quiero una iglesia con esa diversidad, ¿no? Entonces, cuando hablaban de Monseñor Romero, por ejemplo, decían, Monseñor Romero fue evolucionando de acuerdo a la realidad, de acuerdo a los desafíos que le imponía la realidad. Yo creo que la iglesia también va evolucionando y tiene que hacerlo de acuerdo a esos desafíos, ¿no? Y para terminar ya, ¿no? Bueno, en octubre del siguiente año, no hemos hablado de crisis ecológica, de Laudato Si, en fin, un poco, pero no hemos nombrado algo que me parece que es importante y que marca también nuestra historia de iglesia, que es el Sínodo Panamazónico, ¿no? Que va a celebrarse el próximo año, en el que las comunidades indígenas no van a tener una voz, ¿no? Y van a hablar con los obispos, van a hablar con la iglesia oficial, ¿no? Y van a haber ahí jóvenes misioneros de las mismas comunidades, ¿no? Entonces, creo que es importante también mirar ese acontecimiento e ir preparándonos todos, ¿no? Porque es algo que nos corresponde a todos como iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para aterrizar justamente ese sueño, ¿no? De ser una iglesia diversa, ¿no? No solamente una iglesia cerrada, para ir caminando por el soplo del Espíritu, ¿no? Que es aquel que inspira justamente este caminar.
Bien, gracias. Muchas gracias, Silvia. Y pasamos de una vez el micrófono a Israel. Eu creio que ele vai falar portunhol ou português. Buenos dias. Eu peço perdão desde já, vou falar em português, mas lentamente, despacito. Né? Acho que dá para entender um pouco, né? Foi pedido que a gente falasse sobre os sonhos depois dos 50 anos de Medellín. E não tem como falar de sonhos sem falar dos desafios, não querendo ser pessimista. Mas, a partir daí, encontrar os caminhos, os passos a serem dados, né? E um desafio que eu encontro, partindo do meu chão, do meu lugar, e do meu ministério, né, pastoral, é fazer com que as pessoas das nossas comunidades compreendam que a luta, a resistência, o compromisso com a vida, a defesa da dignidade, sobretudo dos pobres e marginalizados, é um aspecto fundamental da fé. E isso que era tão claro nas intuições de Medellín, pelo menos no Brasil e nas comunidades onde me encontro, isso não é tão claro assim. E nós vivemos um retrocesso, a ponto de pessoas acharem que a dimensão da fé, reduzem a dimensão a fé somente à liturgia, à celebração, a ritos, né? E essas atividades sociais, o compromisso com os pobres marginalizados, isso não é de fora da fé e da religião. É esse o desafio que a gente encontra, né? E como encontrar, melhor dizendo, a resposta para isso? Né? Como encontrar a saída, o sonho para isso? O Evangelho de Lucas nos aponta quando diz que Jesus louvou a Deus porque revelou seu mistério aos pequenos. Nós podemos encontrar a resposta na experiência dos pequenos, no sofrimento deles. Como diz Victor Codina, o Espírito atua desde abaixo, não é assim? Então encontramos a resposta nos pequenos. E quando a gente olha para a vida de Oscar Romero, o seu processo de conversão, se assim podemos dizer, se dá no encontro, vivendo a experiência dos sofredores. É assim que ele encontra a resposta, né, sobre a dúvida se o compromisso com a vida, a defesa da dignidade, sobretudo dos pobres e marginalizados, é um aspecto fundamental da nossa fé. E aí, por isso, eu vou trazer 2 exemplos de experiência dos pequenos, onde encontramos a resposta para relacionar, ou melhor dizendo, dizer que o compromisso com os pobres e os marginalizados é um aspecto fundamental da fé. Essa fotografia é numa comunidade, melhor dizendo, numa ocupação, lá na paróquia onde estou, chamada Terra Prometida. Oi? Ocupação, eu vou falar agora da experiência. Algumas famílias de um bairro, né, lá de Aracati, bairro chamado Pedregal, que vivem em situação de miséria. Né? São 4, 5 famílias morando numa mesma casa, onde muitas das casas são 2 cômodos, 3 cômodos. E próximo, né, acerca do bairro, existe uma grande terra pertencente a um latifundiário. E essas famílias, elas ocuparam essa terra, né, reivindicando o direito à moradia e também a terra para produzir e tirar o seu sustento.
essas pessoas não eram engajadas na igreja, muitas delas não eram engajadas na igreja. E até a comunidade a comunidade de fé tem um certo rechaço a elas, né? Mas a beleza é que eles perceberam nessa luta por direito à moradia e à terra para produzir, um aspecto fundamental da fé, mesmo que seja de forma tímida ou mesmo inconsciente, porque chamaram essa ocupação de terra prometida. E agora a igreja pôde acompanhar, chegando com uma organização, a Organização Popular de Aracati, e nós celebramos uma missa por causa de uma conquista, uma pequena conquista, mas nós celebramos com a comunidade, foi no período pascal. O outro exemplo que trago, que responde bem esse compromisso com os pobres e os marginalizados como sendo aspecto fundamental da fé, é a luta de uma comunidade. Eu habito em uma região, a região semiárida brasileira, né? E nós estamos enfrentando uma crise hídrica. E nós sempre dizemos que a culpa da crise hídrica não é da seca, mas da cerca. A concentração de água para o agronegócio, para a indústria, e na cidade onde estou, a outorga ou a autorização de perfuração de poços para carcinicultura. Aliás, nem outorga, isso é feito também sem a fiscalização precisa, né, disso. E aí essa fotografia é de uma das comunidades que, a partir do círculo bíblico, descobriu que era preciso lutar pela água. Essa comunidade fica próxima do canal, chamado Canal da Integração, mas nós preferimos chamar de desintegração, porque leva a água para a termoelétrica, construída pelo governo do estado, numa região semiárida. Leva a água para a indústria, é importada a nossa água. Aliás, exportada. Né? Vendida, melhor dizendo, roubada. E também usada pelo agronegócio. E a comunidade, a partir do círculo bíblico, entendeu que precisava se juntar com os movimentos e organismos e reivindicar pelo direito à água. E entende isso como aspecto fundamental da fé, já que nasce das discussões em torno da Bíblia, né? Da leitura popular da Bíblia. Essas são as duas experiências que trago. Por que eu digo assim, a resposta a partir dos pequenos e dessas experiências? Porque muitas vezes a gente chega para as pessoas das comunidades que estão com essas dúvidas, se isso é aspecto da nossa fé, o compromisso com os pobres, e nós chegamos com uma série de conceitos, uma série de reflexões teológicas, e nós conseguimos mais conflitos do que mesmo o entendimento, a clareza. Claro, é importante a discussão, a reflexão teológica para clarear as ideias. Mas o melhor caminho para fazer as pessoas de nossas comunidades entenderem que o compromisso com a vida, a defesa da dignidade, sobretudo dos pobres e marginalizados, é um aspecto fundamental da fé, é fazendo-as experimentar a luta dos sofredores e sofredoras. E o critério que sintetiza tudo isso é a vida de Jesus. Ela nos ensina que o compromisso e a defesa da vida e da dignidade, sobretudo dos pobres e marginalizados, não é só um aspecto fundamental da fé, mas vem de Deus mesmo. Gracias. Muchas gracias, Israel, por compartirnos experiencia y reflexión. Pasamos micrófono a Laura Yash, de Guatemala. Buenos días a cada una y a cada uno. Me voy a permitir pararme porque
sufro cuando estoy sentada en una silla y los pies me quedan ahí colgando. Yo he querido, nos dieron la posibilidad de elegir cómo quisiéramos presentar nuestra experiencia a través de algún símbolo, de algo. Y yo no puedo dejar de expresar lo que llevo en el corazón sin estar conectada con mis raíces. Yo vivo, yo siento y yo soy desde mi espiritualidad maya. Y el día de hoy, y creo que todo lo que hemos vivido durante estos días, creo que el que lo dijo explícitamente ha sido Bonavides. Han habido muchas personas que han tejido, pero el tejido no está acabado, continúa. Y en nuestra espiritualidad maya hay un nahual que nos marca esa fuerza, que nos marca esa vida, y es el Oxlajú Patz. ¿Qué quiere decir? Es el 13 hilo. Aquí tengo 13 bolitas de hilo para quien diga hoy, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto a seguir tejiendo. Lo vamos a dejar en el centro porque al final vamos a ver quiénes se apuntan. ¿Y qué significa ese Oxlajupat? El 13 es un máximo de energías. Es esa fuerza que nos mueve y que nos hace sentir, vibrar, nos hace movernos. Pero los primeros 7 nos dice nuestra sabiduría, la sabiduría de nuestros ancestros, que es un tiempo de caos, que es un tiempo en el que muchas veces no sabemos qué pasa, no sabemos por dónde anda. Recordemos el Génesis, el caos, hasta que se lograron colocar cada elemento, cada ser en su sitio, llegó la calma. Pues en nuestra espiritualidad hay un momento de caos, hay un momento de desorden. Pero luego llega el otro momento. Es el momento de la humanización. Otra etapa en el que vamos madurando y nos vamos haciendo, vamos percibiendo, vamos viendo. Y no queda solamente en la humanización. El tercer elemento es la plenitud. Y es lo que podemos llamar desde nuestra Latinoamérica, podemos decir que es el Sumac Causay, que es el Sumac Amaña, que es el Utzcaslem en maya. En definitiva, es el vivir. El buen vivir para todos. Y eso es el sueño de Jesús. Y ese es mi sueño. Y es un sueño que no tiene fin. Tiene un inicio, pero no tiene un fin, porque hay continuadores y continuadoras. Y por eso, esos hilos que tenemos aquí, cada uno de nosotros formamos una hebra de cada una de ellos. ¿Estamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos una hebra de ese hilo en este universo? ¿En este cosmos?
nos han hecho la pregunta, ¿qué están viendo los jóvenes? ¿Qué están viendo las jóvenes? Miramos muchas cosas. Yo he escuchado y he preguntado, ¿tú qué sientes y qué ves? Vemos dolor, sentimos angustia, como cada uno de ustedes, porque muchas veces no sabemos por dónde. Desde mi experiencia hay dos elementos que son fundamentales y que aquí se han dicho. Yo soy de origen maya quiché. Mi pueblo tiene una fuerte capacidad organizativa. Los que son de Guatemala saben de qué estoy hablando cuando hablo de los 48 cantones. Hemos sido capaces de defender nuestra agua y nuestros bosques y lo seguiremos haciendo. Por esa fuerza de capacidad de organización lo hemos podido hacer. Y desde allí yo también lo quiero hacer. Traigo y tengo esa fuerza, como decía Pilar ayer, esa fuerza combativa desde dentro. Y lo experimenté la primera vez desde niña, cuando he sido objeto de racismo, de discriminación, y me rebelé. Y dije, les voy a demostrar que puedo. He creído en mí y otros han creído en mí. Esa es la primera rebeldía. La segunda también se dijo el día de ayer. Migramos de nuestra tierra, mi familia y yo. Nosotras somos 7 hijas mujeres, un solo hermano. Y le decían a mi padre, pobrecito, todas mujeres. Pobrecito, las tienes que alimentar, qué carga. Creían que éramos una carga y dijimos hasta aquí. Y hasta hoy día, ninguna de mis hermanas es carga para nadie. Las mujeres podemos y somos capaces de ser con los otros y con las otras. Para mí, esas dos rebeldías, nada más. Y quiero dar el paso siguiente, una reflexión en 3 momentos desde nuestros desafíos. El primero, nuestro ser. Cada uno de los que estamos aquí, de una o de otra manera, hemos sido rotos o estamos rotas. Hemos sido lastimadas o estamos lastimadas por este sistema, por esas estructuras desiguales que nos tienen así. Y desde nuestro ser, desde esa fuerza que nos da nuestras espiritualidades, la maya, la aymara, la quichua, la que tengamos, la de Jesús, nos tiene que dar la fuerza para decir que esos seres que somos tienen que dar vida. Y esa vida es la que los y las jóvenes tenemos que darlo hoy y ahora. Aquí, alguien decía por aquí, en esta asamblea, en esta sala, quizás la media de edad sean los 50. Yo espero que en el próximo congreso la media de edad no sea lo de los 50, sea menor todavía, de 30, de 35, porque la fuerza la tenemos que hacer desde la iglesia, para la iglesia y con la iglesia. El desafío desde nuestro ser
desde nuestro ser, desde lo que somos, también lo tenemos que hacer desde la creatividad. Díganme quiénes son los que están aquí que diga yo no sé hacer nada. Yo he visto jóvenes danzar y haciendo teología. He visto gente orando con una tremenda profundidad. Y por eso mismo, un desafío para los jóvenes que muchas veces nos tienen estigmatizados de decir, es que son superficiales. No somos superficiales. Tenemos raíces profundas que sostienen nuestra fe y que van a sostener nuestro compromiso con una iglesia y con un mundo que soñamos y que queremos que sea diferente. Eso es lo que queremos. Una mística que sostenga nuestra vida, que dé sentido a lo que queremos para el futuro. Permítanos, nuestros ancestros que nos acompañan y que ya no están aquí, nuestros mayores, nuestras mayores que están aquí sentados, permítanos equivocarnos y nosotros permitirnos equivocarnos si las cosas no siempre las hacemos bien. Eso es un desafío que tenemos en este momento. ¿Estamos dispuestos? Yo quiero equivocarme las veces que sean posibles. Quiero creer en mis hermanas más jóvenes, que se equivoquen, que hagan las cosas mal, como a mí me han permitido equivocarme. Permítanos no solo aprender de los libros, no solamente en las universidades se aprende caminar andando con los y con las pobres. He aprendido más caminando 8, 10 horas con mis hermanos Mayachi, mucho más que en los textos. He leído textos y me gustan y los disfruto, pero también he aprendido en el día a día con hombres y mujeres que caminan horas y horas para buscar formarse, para encontrar, para fortalecerse desde su fe, y es lo que no les estamos dando. Nuestro ser roto, nuestro ser que busca algo en la profundidad, es lo que tenemos que hacer. El segundo elemento es nuestro hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos comprometidos y comprometidas? ¿Acaso solo dentro de los templos? ¿O realmente nos hemos sentido desafiados y desafiadas a lo que constantemente el Papa Francisco nos dice hacia afuera? Caminen, rompan sus sandalias, sientan calor, suden. Nuestro hacer tiene que ser con nuestros hermanos, desde nuestras vulnerabilidades. Hay dos realidades fuertes que en este momento en Guatemala se está discutiendo. ¿Cuántas niñas, cuántas adolescentes han sido abusadas y son obligadas a dar a luz hijos e hijas de violación? Nuestra iglesia hoy en Guatemala ha convocado a una marcha pro vida, sin importarles de que hay que legislar para proteger la vida de los y las niñas. Esa es una realidad de hoy, no de ayer, y que clama. Ese es nuestro hacer con. Muchas veces decimos en las comunidades de base, es que son tan pequeñas, pues por eso tienen sentido. Es que no se ve lo que hacen, porque la semilla del reino no se ve, no hay bombos ni platillos, sino desde la sencillez. Pero también necesitamos visibilizar aquello que no se ve, aquello pequeño. No quiero decir con eso que solo nos quedemos con las cosas pequeñas. También tenemos que hacer gestos y tenemos que meternos en la política, ¿por qué no?
Yo no me había dado cuenta que a mí me apasiona la política. No me había dado cuenta, pero me doy cuenta que me gusta. ¿Cómo lo quiero hacer? Pues ahí está el reto para los y las jóvenes. Tenemos que meternos. Tenemos que hacerlo si queremos algo diferente, pero no de cualquier manera. Si tenemos raíces profundas que sostienen nuestra fe y nuestra ética, va a ser de manera diferente. Y por último, nuestro ser, hacer y ahora nuestra manera de relacionarnos. Yo no quiero mantener un diálogo entre esas diferencias, quiero un diálogo entre iguales, desde la horizontalidad. Quiero dialogar con mis hermanos y hermanas desde el ser iguales. Quiero tener una relación de liderazgo compartido, no personalismos ni protagonismos. Una manera de hacer. Muchas veces decimos, es que las relaciones de poder son tan fuertes, sí las hay, y son raíces profundas que tenemos que sacarlas, porque queremos otra manera de relación con los y las otras. Como les decía, con esto quiero decir, nuestra manera de relacionarnos pasa por conectar nuestra vida con los y las otras. Tengo estos hilos, tengo 13 bolitas de hilo. ¿Quiénes están dispuestos a seguir tejiendo un futuro diferente? ¿Quiénes estamos dispuestos a desafiarnos a tener una iglesia, como decían mis compañeros, desde abajo, con los pobres y para los pobres? ¿Están dispuestos? ¿Dispuestas? Yo voy a tirar estas 13 bolitas. A quien no le toque, tiene la tarea de buscar la propia y tejer con los otros y las otras. Muy bien, muchas gracias. Seguimos tejiendo, seguimos alegres y pasamos ahora de Guatemala a Argentina. Francisco Bosch.
Bueno, qué bonito, qué bonito. Qué bonito bailar. Qué relajo que hicieron, ¿eh? Bueno. Bueno, me llamo Francisco. Soy nacido en una ciudad de mar, donde hace mucho frío en esta época del año, donde un buen hombre, que lo vamos a evocar hoy, pero ya fue traído a este lugar, fue obispo del 72 al 75, pero donde también una poetisa hermosa, de las mujeres más tristes que yo creo que han caminado por este mundo, decidió tragarse toda la tristeza en ese mar. Y por alguna razón en el ADN social de los que hemos nacido ahí, hay algo de la tristeza que siento que camina con nosotros. Alfonsina Storni, a la que le cantó, y muchos conocen por Mercedes, esa canción hermosa de esta mujer que busca entre las estrellas de mar nuevos poemas. Yo vengo de esa ciudad, pero antes de comenzar a hablar tengo que decir que siento una profunda vergüencita, lo vamos a decir en disminutivo, porque queda más chulo. Por varias razones, pero la primera es porque aquí están algunos de mis profes, de mis maestros, de la gente que es responsable de lo que yo pueda decir bien y no de lo que diga mal, pero sobre todo de los que me animaron a caminar, pero no solo, también hay amigos, hay una pareja hermosa que está chineando por allá atrás, hay vecinos y yo soy esos vínculos que me hacen estar aquí hoy parado, así como soy hijo de Mónica y Roberto y hermano de Joaquín, Wanda, Brenda y Valentina, soy el ser humano roto que hace lo posible para construir y cuidar la sonrisa en este mundo. Quizás por eso van a ver lo que vamos a compartir. Estoy empeñado hace años en reconstruir la sonrisa porque somos seres humanos rotos, como bien nos regaló recién Laura. Yo, aparte de agradecer el espacio, quiero decirle a los de Amerindia que son unos pícaros, porque en un encuentro para hacer memoria nos ponen a pensar hacia adelante y en esa tensión yo me puse a pensar que entre la tensión entre el pasado de hacer memoria generadora de Medellín, con esta cosa hermosa que nos dijo sobre los modos de producción Pablo, también nos invita a decir qué ven, como le preguntaba al profeta, qué vemos hoy y encima qué miramos para adelante. Y encima de todo tenemos 10 minutos para hacerlo. Es un desafío brutal. Entonces, yo pensaba que algo que yo aprendí estando aquí, yo de bien chiquito fui a una escuela franciscana y los frailes me llevaron a misionar con los pueblos originarios del Chaco salteño, dentro del gran Chaco sudamericano, Huichís, Tobas, Chanés. Y ahí tuve mi experiencia de esto que después, aquí, en esta casa, aprendí que ya lo habían dicho. Y que había una manera de hablar de esto, y que había un lenguaje construido para hablar de cómo Dios estaba presente en muchos rostros. Así que yo agradezco profundamente a esta casa por haberme enseñado que nuestra fe también es la fe de las palabras escritas. Primero vividas, pero también escritas, y que ese es un regalo precioso, por eso vale hacer memoria. Pero entonces, yo decía, nos ponen en tensión y quizás eso tenga que ver con cómo yo hoy entiendo el oxímoron de teólogos jóvenes. Porque quizás ser teólogo es un oficio de viejitos y viejitas. Y cuando dicen teólogo joven, que yo lo agradezco, aunque no me lo creo del todo, digo, hay una tensión entre un oficio de la sabiduría y un oficio de la profecía, entre un oficio de la esperanza más última, de cuando Jesús nos venga a abrazar a todos, con todos los que se fueron antes de tiempo, y la mayor realización, historización del reino de Dios aquí y ahora. En esa tensión y de esa tensión quiero hablar hoy, porque eso es lo que yo hoy veo, que en el retraso de la parucía, de la liberación de todo el hombre y de todos los hombres que reza el documento de Medellín, justo en la parte de los jóvenes,
todos los seres humanos y todo el ser humano, no ha llegado. Que yo me toca escuchar con dolor al padre Pico hablar sobre Nicaragua, o a compañeros salvadoreños mirar a los ojos a quien hoy comanda la presidencia de este país, o al padre Rogelio hablar de que camina por los cuidos, pero también que le duelen los descuidos de lo que nos pasa hoy. Y así en muchos lugares, que se retrasó también la parucía en América Latina, esta liberación que esperábamos. ¿Y qué hacemos con esta tensión, con este tiempo de las comunidades entre que el Señor nos visitó y que nos va a volver a visitar? Y entonces yo quería convocar a dos tejedores de historias, rapidito. Uno, ayer lo nombraron y hoy yo se los quería presentar porque no hace falta para los que son de aquí, pero para los de afuera sí. Él es Miguel Cavada. Su lápida reza lo que ahí dice: ay de mí si hablo y no hablo de Monseñor Romero. Y yo honestamente creo que Miguel, que fue nuestro profe, y no con la voz como hacía Piquín, sino que ya tenía la voz gastada, porque el cáncer le iba ganando esa pelea, en esta tensión entre la vida y la muerte que nos atraviesa todo el tiempo. Un día Miguel llegó con la voz bien gastada. Miguel usaba barbijo. Y Miguel se sentó y contó que esa mañana su compañera, su esposa, le había dicho que no viniera a dar clases. Y que él le había respondido: ¿cómo no voy a ir si Monseñor Romero, y lo dijo con la voz consumida por el maldito cáncer, dijo: ¿cómo no voy a ir si Monseñor Romero dijo que él iba a ser la voz de los que no tienen voz? Miguel fue el hombre que yo conocí que más amó la palabra de Monseñor Romero, para mí. Que la cuidó, que la conservó, que la buscó, porque el último tiempo, antes de su muerte, buscó pequeños discursitos, palabras sueltas de Monse, ¿no? Sus grandes homilías con las que también trabajó por años. Y después quería traer a este hombre que fue obispo en mi ciudad y que para mí, el padre Marins nos visitó hace un tiempito en Mar del Plata y dijo: Pironio fue un hombre fundamental en el manejo de las tensiones. Y a mí me ayudó para pensar en este problema que nos puso Amerindia de mirar hacia adelante con un pie atrás y estando aquí parados en el único presente que podemos vivir. Y yo pensé en Pironio, porque me parecía que pensar en Romero, a quien amamos profundamente, o pensar en Angelelli, era pensar en los que en la tensión habían dado la vida, pero que también había estos otros personajes que hacían posible que 16 documentos distintos, en vez de unificarlos, en vez de silenciar, y estuvieran en el concierto de una conferencia que nos sigue dando vida como Medellín. Y para eso yo también sentía que había una tensión entre estar de rodillas y estar de pie. Aunque a veces no nos gusta a nosotros esta imagen de estar arrodillados, no porque nos estén apretando, sino por estar de rodillas frente a nuestra América, frente a nuestras comunidades y frente a nuestros dolores. Y por eso quería rezar con ustedes, no sé si se lee, un pedacito de esta oración, porque Pironio tuvo una espiritualidad preciosa que ya fue compartida por Silvia y por el papel que la liturgia jugó en la conferencia. A ver si nos sale, yo digo un pedacito porque ya hemos compartido momentos de espiritualidad. Si quieren, vamos con las dos primeras estrofas, ¿sí? Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres.
Gracias, Pironio, ahí donde estés. Ahí donde estés. Y aquí hay una vecina, yo agradezco un montón que hayas venido, Nancy. Aquí hay una vecina, yo viví 8 años en esta tierra y yo creo que aprendí lo que la Pascua era, viviendo aquí en un lugar muy cerquita de esta universidad, en la colonia Las Palmas, en un barrio llevado a la marginalidad, en una quebrada, de geografías contrapuestas. Las Palmas se ve claramente, es esto. Los puntitos y los lugares más grandes son la zona rosa, un lugar donde habitan algunas de las personas con más dinero en este país. En el medio un muro de 5 o 6 metros. En esta comunidad yo aprendí algo que salió en algunas conferencias y que se lo tengo que agradecer a esos vecinos y vecinas, a mi abuela Alejandra, a Melvin que estuvo en el conversatorio, que también es otro vecino, que es que el lenguaje que Dios, yo siento, más entiende, con más nitidez, es el lenguaje del grito. Es esta capacidad del ser humano de gritar al cielo, y cuando ese grito es un grito personal, profundo, irracional, entrañable, se encuentra con otros, porque la bestia que ese grito revela como un rayo en la noche, es una bestia que hace daño a más de una persona, se vuelve un clamor, aquello del pueblo de Israel, y también revela una grieta en estos muros que dividen a los seres humanos. Yo de esta comunidad aprendí la Pascua, aprendí cargando lamentablemente un vecino muerto, que el amanecer venía en medio de esa noche oscura y que era tremendo porque el ritmo de los 9 días y de las velas marcaban los calendarios de esta geografía. Los tiempos no estaban tan claramente divididos entre presente, pasado y futuro, sino que la tensión entre la vida y la muerte continua cambiaba también el tiempo. Aquí la tensión entre la vida y la muerte se volvió nítida para mí. Y yo quiero presentarles, y con esto un gesto y me callo, 2 prácticas de las que yo vengo, de mi ciudad. Yo hago circo en un barrio que se llama Las Heras, donde vive una mujer preciosa que se llama Marta Garaycochea, laica de Charles de Foucault, que vive hace muchos años ahí, y hacemos circo con los niños. Yo les decía que como yo me reconocí roto recién en Las Palmas, como antes me creía Superman, por supuesto, creía que me iba a llevar todo por delante, y en ese camino me reconocí profundamente quebrado, y sin saberlo, llevado por el viento del Espíritu que hace lo que quiere, empecé a jugar, y el juego se volvió una de las cartas fundamentales para caminar mi fe, para ahondarla. Y les quería presentar 2 placas sobre estas tensiones que para mí están en el árbol y en el bosque, en esa tensión entre lo particular y lo colectivo, que él es un niño de este barrio, que hace como 2 meses, cuando estábamos en el taller, él está marcado por una realidad que yo creo que no hemos hablado mucho, pero que cruza fuertemente el mundo de los barrios populares, que tiene que ver con el consumo, el homo consumus. Nosotros vamos hacia consumirnos a nosotros mismos cuando el sistema nos excluye de cualquier posibilidad de consumo, y las problemáticas de consumo en nuestros barrios son descomponedoras de cualquier tejido, de cualquier vínculo, de la posibilidad de que Dios esté presente ahí también. Y Axel es un niño violentado por muchísimas vías. Un día estaba completamente sacado, decimos en Argentina, enojado, pateando, rompiendo, y yo pasé 3 minutos eternos con él abrazado en el piso, haciéndole una violencia de la que no me siento orgulloso en lo más mínimo, pero parando ese cuerpo en el suelo. Después los niños, somos 30, me preguntaron qué hacía. Yo dije, estuve abrazando a Axel hasta que él se calmara y hablándole en el oído, mientras él lloraba de rabia, de bronca. Y me decía las cosas que los grandes le deben decir a él cuando lo quieren maltratar. Y
Y yo sentí en ese cuerpo, en esta pedagogía de la piel, que para mí es el camino para volvernos a encontrar como hermanos y hermanas, que en esa violencia también estaba contenido el amor, y él, días después, aquí está jugando sobre la cuerda de equilibrio, que fue la gracia que él encontró, en esto que encontramos en los niños, en los bebés, que cada uno tiene su gracia, en el encontrar algo que me hace brillar, esa pizca de belleza escondida en cada ser humano, que salva esa mirada, que la encuentra en un proceso que no se acaba, porque la tensión de los proyectos de muerte y de vida se condensan, por ejemplo, en este pequeño cuerpo. Todos los proyectos de vida y muerte en lo más micro, en un cuerpo, pero también en el cuerpo social. Y esto, tomo un segundito para explicarlo, en Argentina vivimos para mí un proceso bendito de lo que llamamos algunos los cayetanos y las cayetanas. Es un movimiento, a Dios gracias en este sentido, a la compañía del Papa Francisco, es el movimiento de oposición a esta oleada neoliberal más profundo que Argentina está pudiendo parir, en un proceso de unidad que no tiene precedentes en Argentina y que encuentra en la tensión de un presente que se nos impone con devastación. Ayer se acaban de eliminar 10 ministerios en Argentina, reestructurando todo el aparato del Estado para poder permitir que la especulación siga fugando capitales de Argentina y que la patria financiera sea más patria y nuestras patrias sean menos patria. En ese contexto, los cayetanos cargan al Gauchito Gil, un santo popular, cargan a San Cayetano, que está ahí. Esta es una foto de abril de este año en la marcha federal desde Liniers hasta la Plaza de Mayo, donde cargando al santo del pan y del trabajo, estos movimientos extraeclesiales cocinan el camino para que las 3T de Francisco, tierra, techo y trabajo, que no son de él, sino que sistematizan la lucha de los pueblos de la tierra, sean una realidad. Entonces, entre la tensión entre el mundo que soñamos y donde estamos parados, yo veo esta infinita carga de tensiones en las que nosotros podemos jugar. Y podemos jugar y lo vamos a hacer en el cierre de esta presentación de la siguiente manera. Yo les pido a los compañeros que habíamos estado, a los jóvenes, que ayer pasó algo muy interesante, que vengan un segundito y vamos a hacer un juego. Muy breve y con esto se acaba. El signo tiene que ver con un juego con el cuerpo. Por favor, compañeros, suban un segundito. No hay ningún niño en la sala, ¿no? ¿Hay un niño que se anima a subir? Nahuel, ¿vos te animás a venir? No. Está Nahuel, pero no creo. Hay mucha gente. Es que la teología parece que no es cosa de niños, esto es grave. Bien, agarren, todos un pedacito de cuerda. Miren, vengan, más al medio. Bien, yo creo que... Y vamos a poner un poquito en tensión esta cuerda. Ustedes hacia allá y ustedes hacia allá. ¿Sí? Miren, yo creo que las tensiones con las que nosotros jugamos, pero hagan fuerza en serio, si estamos jóvenes, que las tensiones con las que jugamos pueden verse así, como una tensión lineal. Abuelito, vení. Pero yo creo que esta tensión es una tensión entre el Homo sapiens... No, esperen. Vení, Nahuel. Yo creo que es una tensión de especie. Es una tensión entre el Homo sapiens y el Homo demens, que habita en todos nosotros. No es que somos sapiens o somos demens. Somos sapiens y somos demens. Leonardo ha hablado muchísimo de esto. Y
yo creo que en medio de esa tensión que habita como la esperanza escatológica y la histórica, como lo eterno y lo temporal, como nosotros que vamos a ser salvados por los condenados de la tierra, en esas tensiones, en esas antinomias, en esos oxímoron, hay que jugar. Yo creo que hay que jugar la fe, ponerla en juego y jugarla. Huizinga dice que esto es una herramienta del Homo Ludens. Entonces, entre el Sapiens y el Demens, perdón que son el Demens, hay un Homo Ludens. Lo vamos a subir, ustedes jalen y vamos a subir a él porque en la tensión de nuestra existencia, sobre esa tensión podemos jugar. Miren. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Ayer muchos de estos jóvenes nos encontramos y esta es una foto de Nicaragua en una comunidad donde la atención, no lo vamos a hacer porque me van a echar porque ya nos pasamos, pero donde la atención no es así, sino es más desde el pensamiento complejo, desde una comunidad que en círculo, como nos juntamos varios jóvenes ayer en una pequeña ronda, nos miramos la cara y en ese espacio ritual que es la ronda, compartimos las tensiones de otras formas. Yo creo que en este presente baldío, con tanto dolor, ahí está la chispa de vida que nos puede salvar en comunidad. Muchas gracias. Muy bien, entonces fuerte el aplauso para Francisco Bosch, Laura, Israel y Silvia. Muchas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero sí queremos invitarles a una reacción muy breve. Una frase, podría ser una por este bloque, otra por aquí, otra por aquí. Entonces, quienes deseen, pues nos levantan la mano y por ahí va a andar un micrófono. Mientras la gente se anima a sus reacciones, yo quiero entregarles este recuerdito también, aquí, a ellos cuatro. Ah, bueno, ya hay una mano por aquí. Entonces, adelante, el micrófono. Ahí va, el mismo Francisco. Muy bien. ¿Quién levantó la mano? Una frase solamente que quisiéramos decir, plantear. Lenguajes, diversidad, distintos lenguajes. Necesitamos lenguajes coloridos, plásticos, lúdicos, flexibles para hablar de Dios. Muy bien. ¿Seguimos? Qué bueno una teología desacartonada, es lo que hemos oído. Muy bien. Teología menos académica, más lúdica, más metida en la vida y que tome en cuenta a los niños. Solo quería mencionar dos cositas, perdón. Los jóvenes somos un poco Dos subversivos. frases. Ayer nos juntamos un grupo de juventudes acá, al margen del espacio, nos juntamos allá y estábamos conspirando para ver otras formas posibles, ¿no? De organizarnos y de tener esa voz también, y de ser sujetos y sujetas. Y quiero leer esta frase del libro de Pablo Richard, de Entre la Iglesia Latinoamericana, entre el temor y la esperanza, y le pongo la palabra juventudes, y dice: en la medida que los pobres y explotados jóvenes empiezan a ser sujetos activos de liberación, evangelización y construcción de la iglesia, el desarrollo y maduración de la teología liberadora de Medellín encontrará nuevos desafíos. Muchas gracias. No, yo le pondría música. Hay que inaugurar talleres
donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. ¿Se animan? Gracias. Muy bien. Pero lo pueden cantar. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso. Refugios de la esperanza, refugios de lugares de nacimiento, lugares donde nadie quede afuera, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos ha dejado el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. No hay tarea más urgente que tejer junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres, hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, donde viva refugios de la esperanza, refugios de la lugares de nacimiento, lugares donde nadie quede afuera, donde nadie quede afuera de la fiesta, del encuentro. Muchas gracias y con esto qué bien terminamos aquí entonces. Muchísimas gracias.